Así vamos a empezar. En nombre de la Fundación Lovexer y Fundación Fiquires les damos la más cordial bienvenida al webinar Conviviendo con la fibrosis quística, en el que trataremos de ahondar sobre la importancia del autocuidado si tienes esta condición. Es importante mantener una buena salud, prevenir y reconocer tempranamente la enfermedad y participar activamente de la recuperación integral de tu salud. Comentarles que la sesión va a ser grabada para poder compartirla con ustedes si no pudieron conectarse. Les pedimos amablemente silenciar sus micrófonos y si tienen alguna duda pueden dejarla por el chat o levantar la mano con el icono. En el segmento de preguntas y respuestas de la doctora Claudia Jiménez nos va a ayudar con estas respuestas. Nos gustaría aquí explicarles un poco en qué consiste el programa Happier. Les presentamos los beneficios. El programa Happier es un programa de acompañamiento que brinda apoyo y monitoreo por parte de un fisioterapeuta respiratorio a las personas que tienen una condición respiratoria crónica. Este programa tiene 6 beneficios importantes que nos gustaría resaltarles, que pueden brindarle informes personalizados a cada uno de ustedes si participan, actividades y contenidos educativos como esto, que va a permitir mejorar la autogestión de su enfermedad, conectar con otras personas y ser parte de una comunidad, información útil y oportuna para mejorar la comunicación con su médico especialista, el acompañamiento en tiempo real con el coach respiratorio, que en este caso es la doctora Claudia Jiménez, y permitir finalmente lograr los objetivos de salud y de calidad de vida. Los invitamos a registrarse en la web, es www.happier.org. Dan clic en registrarme, completan sus datos y finalmente la doctora Claudia Jiménez los va a contactar para poder agendar una cita, una videollamada o una llamada telefónica y poder iniciar el programa de acompañamiento con cada uno de ustedes. Es un programa totalmente gratuito. Comentarles un poco de nuestra experiencia en el año 2022. Tuvimos alrededor de 130 personas suscritas en el programa. Se brindó este acompañamiento del coach respiratorio por 3 meses de forma personalizada a cada uno de los pacientes. Y como les comentamos, tenemos una serie de actividades tanto online como offline y las compartimos a ustedes para poder mejorar su gestionar mejor su salud. Y obviamente también se mejora la actividad física del paciente con la ayuda del coach. Vamos a mostrarle el testimonio de Mónica, mamá de Joaquín, un niño de 8 años diagnosticado con fibrosis quística, que nos comenta cuál ha sido su experiencia al participar en este programa. No se escucha. ¿Se escucha? No, señora. Me parece que no. A ver, deme un segundo, vamos a ponerlo nuevamente. Mi nombre es Mónica Gamarra y soy de Perú. Y quiero agradecerle a Happier y a la doctora Claudia Jiménez por formar parte de mi familia, por estar siempre con nosotros, por acompañarnos, por estar pendientes de mi hijo. Gracias a Dios él está bien y gracias a ustedes. De todo corazón, muchas gracias. Agradecemos a Mónica por haber brindado su testimonio amablemente, por haber participado en este programa. Bueno, ahora a continuación le daremos paso a la doctora Claudia Jiménez. Buenas tardes para todos. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias por esta invitación y gracias a todos los que se están conectando para que compartamos un poquito estos consejos y estos conocimientos para manejo de la fibrosis quística. Bueno, entonces vamos a iniciar. Les voy a compartir pantalla. Me confirma, por favor, si ya no están.
Se ve la pantalla, pero la presentación, a ver si... Ok. ¿Ahí lo están viendo? No, no se ve todavía. ¿Todavía no se ve? Sí. Quizás si dejas de compartir y nuevamente se puede compartir. A ver, probamos. Ok. Voy a dejar de compartir y ya vamos a compartir nuevamente. Ahora sí, ya se está abriendo la presentación. Perfecto. Ok. Sí, ahora sí se ve. Perfecto. Perfecto. Entonces Muchas vamos gracias. a iniciar nuestro webinar de hoy. Espero que les guste mucho y estoy atenta a todas las dudas y preguntas que cada cual tenga. No disminuyan esa ansia de preguntar cualquier cosa, que yo estaré con gusto resolviendo lo que esté a mi alcance. Entonces hoy quiero hablar un poquito de los consejos prácticos para manejar mejor la fibrosis quística. Vimos ya lo que Andrea les presentó un poquito de la fundación de Happy Earth, del programa de Happy Earth, pero quiero agradecer muchísimo a lo que es la Fundación Fikires y Novexer por esta invitación. Entonces, quería iniciar con esta diapositiva para que ustedes vean que la fibrosis quística es algo muy antiguo. La fibrosis quística no es algo nuevo que nosotros estemos enfrentando en estos momentos. Vemos que desde finales del siglo XV, la gente decía, ay, de aquel niño que al ser besado en la frente sabe salado, él está embrujado y pronto morirá. Eso se decía en el siglo XV. Miren cómo las cosas han cambiado. Ahora la revista médica Clínica de los Condes ya en el 2017 nos decía que la fibrosis quística ha pasado de ser una enfermedad letal o mortal en la infancia a ser una enfermedad crónica, como la mayoría de los casos, en edad adulta. O sea, ya ahí estábamos contando que teníamos muchos en edad adulta. Y la Fundación Española nos define la fibrosis quística en una forma muy sencilla, que se puede entender muy fácil. Y dice que es la condición que provoca espesamiento y disminución del contenido de agua, de sodio, de cloro en las secreciones, provocando infecciones e inflamaciones que destruyen las zonas no solo del pulmón, sino también del hígado, del páncreas y del sistema reproductivo. Vamos a ver en forma muy rápida para que más o menos entiendan ustedes. Me imagino que hay gente que hasta ahora son primíparos, que tienen sus bebecitos muy pequeños, que no conocen mucho, como habrá otros que sí conocen ya mucho, porque sé que varios de mis pacientes se están conectando y ellos ya conocen bastante porque ya son adultos. Pero quiero recordarles para que cada cual vaya viendo qué es lo que sucede, por qué tenemos fibrosis quística. Tenemos que tener la mamá, el papá, con el daño en el cromosoma 7. Y eso es lo que hace que nosotros tengamos el bebecito con fibrosis quística. Hay un 25% de probabilidad que si los dos traen ese daño, el bebé nos puede nacer con fibrosis quística. La fibrosis quística es hereditaria, o sea, no la pasan por información genética. Y como les decía en la definición que dice la Fundación Española, afecta a los pulmones, el páncreas, el hígado, los intestinos, la vía aérea alta. No solamente es la vía pulmonar, es la vía aérea alta también, donde vemos a veces muchos problemas en senos paranasales, todo lo que son fosas nasales y órganos sexuales. Y vemos como el problema es porque hay un mal transporte de agua, de cloro, de sodio a través de las membranas celulares. La fibrosis quística es una enfermedad multisistémica. ¿Qué quiere decir? Que no nos ataca solamente un órgano. La fibrosis quística nos ataca el sistema respiratorio, el páncreas, los intestinos, tenemos un sudor salado y el sistema reproductivo también lo vemos afectado. Entonces, para aclarar un poquito, ¿qué se ve en las manifestaciones respiratorias cuando tenemos fibrosis quística?
Vemos que los bronquios presentan una obstrucción por esa secreción espesa que estamos teniendo, lo que nos da unas neumonías recurrentes, una destrucción progresiva de tejido pulmonar y obviamente va a haber mala oxigenación. Va a haber mala oxigenación con el paso del tiempo. Si esto no está corregido, vamos a ver que vamos a tener pacientes con hipertensión pulmonar. En manifestaciones digestivas vemos cómo la fibrosis quística no nos permite tener una buena absorción de los alimentos. Entonces, las vitaminas y las grasas no se absorben fácilmente. Tenemos deposiciones abundantes y fétidas, unas diarreas que son prolongadas. El paciente presenta desnutrición, no porque no coma, porque no asimila lo que está comiendo y con el tiempo puede presentar diabetes mellitus o pancreatitis, pero esto no quiere decir que todos los pacientes con fibrosis quística vayan a tener una diabetes o una pancreatitis. En el aparato reproductor también tenemos problemas, porque ahí también hay secreciones. Y acuérdense que les expliqué que las secreciones son mucho más espesas, viscosas. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, los muchachos tienen un atraso en el desarrollo sexual. Los hombres tienen azospermia. ¿Qué es eso? Eso significa que tienen un problema en el conducto de Wolf por donde pasan los espermatozoides. Y las mujeres tienen amenorrea, o sea, una irregularidad en sus periodos, una disminución de la fertilidad por tapones mucosos, pero no quiere decir que las mujeres por estos tapones eso sea un método para que puedan evitar hijos. No. Muchas de nuestras niñas, muchas de nuestras mujeres ya son mamás, entonces esto no es un método anticonceptivo, el decir que tenemos fibrosis quística. Todos tienen que cuidarse mucho cuando estamos hablando ya de unas relaciones entre hombre y mujer. Aquí quería tocarles un tema que es bastante sensible. Últimamente he tenido bastantes pacienticos primíparos que hasta ahora tienen sus bebecitos de 15 días de nacidos, un mes de nacidos, y los padres están muy afectados con la noticia que les acaban de dar. Entonces, dentro de toda la experiencia que yo he tenido con estos pacientes, ya sean chiquitos que van creciendo o ya cuando están adultos, veo cómo este diagnóstico que les dan desde su nacimiento empieza a cambiar la vida, no solo del paciente, sino de todos los que están a su alrededor. Resulta que tenemos unos padres que estaban esperando un bebecito, nunca imaginaron que tuviera fibrosis quística, entonces el cambio de rutinas es básico. Ya no es pensando en el color de la cama, ya no es pensando en el color de la ropa, en qué muñequitos les vamos a comprar, sino en cómo va a estar su salud, qué medicinas le vamos a dar, con qué médicos vamos a tener que lidiar, en qué clínicas vamos a tener que estar, cuál es el pronóstico de nuestra vida. Entonces empiezan a poner en su cabeza una cantidad de cosas que los agobia. Dentro de eso vemos que las expectativas cambian. El proyecto de vida empieza a ¿Vos te has cambiar. inscrito conviviendo con fibrosis quística? Veo que hay una señora preguntando, por favor, si puede poner en silencio su computador. Ya aquí iniciamos la charla. Entonces, por favor, puede escucharla. Hay un incremento del estrés dentro de toda la familia. Por ejemplo, si hablamos de una familia donde el diagnóstico no lo hicieron recién nacido, sino que el diagnóstico se hizo cuando el niño ya tenía 5, 7, 8, 10 años, entonces vemos que el incremento del estrés ya no es solo del padre, de la madre, sino también del niño, porque ya le cambian muchas cosas. Empiezan a aislarse socialmente, tanto de los amigos como de la familia. Empieza a haber una alteración en el ciclo del sueño. Ya son unos papás que si el bebecito, si es un bebecito pequeñito, están pendientes si está respirando, si no. Si son más grandecitos, cuando empezamos a tener problemas de tos, entonces ya los papás no duermen porque su muchachito está tosiendo por las noches. Entonces vemos cómo el ciclo de sueño cambia muchísimo y hay mayor exigencia
con estos niños para que todos puedan tener bienestar. Entonces el estrés que se vive en la familia es muy grande y eso es lo que quiero que ustedes aprendan a manejar. Yo sé que no es una noticia agradable, pero es una noticia que entre más temprano se dé es mucho más fácil de manejar porque tenemos muchas ayudas, muchos tratamientos con los que podemos ayudar a estos pacientes. En cuanto a las emociones, como les digo, son diferentes. Si tenemos a los papás con un bebé recién diagnosticado o si tenemos al niño que ya fue diagnosticado cuando ya es consciente, tiene más de 5 añitos y ya empiezan a cambiarle sus rutinas. O cuando está mucho más grande, está adolescente y hasta ahora le dicen que tiene fibrosis quística y él empieza a sentirse y a verse diferente de sus compañeros. Entonces vemos como la tristeza, la incertidumbre, el temor, la preocupación empieza a ser parte de la vida diaria. Estos primeros momentos posteriores al diagnóstico son muy fuertes y tenemos que colaborarles a estos pacientes para que no entren en Internet, que es lo que comúnmente están haciendo ahora todos. Apenas tienen diagnóstico, entran a Internet y averiguan en unas páginas no muy confiables una cantidad de pronósticos que no son los reales. Entonces yo les sugiero que cuando ustedes quieran entrar a Internet, averiguar algo de fibrosis quística, entren a páginas fidedignas, no a cualquier página donde los pronósticos que dan no son agradables. Vamos a hablar un poquito de la terapia respiratoria, nos vamos a centrar en lo que es vía respiratoria. Entonces es importantísimo para esa secreción que produce la fibrosis quística tener una higiene bronquial diaria. Yo les asimilo esta higiene bronquial, por ejemplo, cuando les hablo a los niños, hagan lo mismo que si se lavan los dientes. Si ustedes se lavan los dientes todos los días tienen que hacer su higiene bronquial. La diferencia está en que ustedes se ven los dientes sucios y no se ven si los pulmones están sucios o no. Entonces tienen que tener los ojos de Superman para mirar que por dentro también están sucios y que necesitan esa higiene bronquial. Esa higiene bronquial entonces tiene una cantidad de cosas para ayudarnos a limpiar los bronquios y los pulmones, que son técnicas, equipos, medicamentos, dispositivos, que todo eso nos ayuda a que limpiemos esos bronquios y quitemos esa secreción que no nos hace nada bien. Hay otra parte de terapia respiratoria que es la rehabilitación cardiopulmonar, que son todos los ejercicios respiratorios, el reacondicionamiento muscular, porque los músculos tenemos que mantenerlos muy activos y muy fuertes, y educar al paciente sobre su enfermedad. Esta educación se va dando paulatinamente. Cuando el niño es muy pequeñito, le vamos haciendo todo en forma de juego, pero esto va a ir cambiando con el transcurso de los años. Cuando el niño va creciendo, tenemos que irle explicando qué es lo que tiene. No estoy de acuerdo en mantener en secreto que se tiene fibrosis quística. Conozco varios que quieren tener eso en secreto y no me parece que sea una forma de manejar la fibrosis quística, porque a nadie nos tiene que dar pena decir que tenemos fibrosis quística. Más bien tenemos que hablar, decir que tenemos y cómo la gente nos puede ayudar a que salgamos adelante. Entonces esa educación se le va dando tanto al niño desde muy pequeñito para que cuando llegue a la adolescencia ya él sepa que tiene, cómo se tiene que cuidar y qué debe hacer para su tratamiento. Entonces, a medida que el paciente va creciendo, tanto los medicamentos, las técnicas, los ejercicios van a ir cambiando poco a poco porque la demanda en cada edad es diferente. Las pruebas de función pulmonar son muy importantes, entonces ahí es donde nosotros vamos viendo cómo van estos volúmenes pulmonares, qué tanto aire entra al pulmón o qué tanto aire está dentro del pulmón que no está saliendo, que ese es el problema de la fibrosis quística, donde nosotros decimos hay un atrapamiento de aire. ¿Qué es un atrapamiento de aire? Que nos queda mucho más remanente de aire del que debería quedar en el pulmón y es lo que tenemos que sacar. Por eso todos los ejercicios respiratorios de fibrosis quística hacen énfasis en la parte expiratoria, cuando se sopla, cuando se bota el aire. La nutrición deben tener un nutricionista de cabecera que les va a ir indicando cómo va su peso, qué tienen que subir, qué tienen que bajar, de acuerdo a la demanda que
tenga cada cual. Entonces tienen que tener una dieta balanceada, un incremento de sal. No quiero encontrarme con personas que me dicen, y hasta hace 8 días estoy encontrando personas que me dicen, yo le mantenía bajito el consumo de sal a mi niño porque me decían que la sal es mala para los riñones. En fibrosis quística no es así. La fibrosis quística es algo totalmente distinto. Entonces, por eso tienen ustedes que apoyarse en gente que sepa de esta patología. Es importante tener 3 comidas principales, 3 snacks para que estén supliendo esa cantidad de vitaminas que no están asimilando muy rápidamente. Se utilizan enzimas, vitaminas, suplementos nutricionales, pero esto va de acuerdo a la evaluación que hace el gastroenterólogo y el nutricionista con cada paciente. Hay algunos pacientes que necesitan oxígeno, no son todos, pero hay algunos pacientes que sí lo necesitan. Entonces tenemos diferentes dispositivos, ya puede ser por el cilindro de oxígeno, el concentrador de oxígeno, que puede ser el fijo o el portátil, y los termos de oxígeno, lo que es oxígeno líquido. De acuerdo a lo que necesite el paciente, se le va a dar si es que lo requiere. ¿Y qué deben tener? Deben tener a mano o cánulas nasales o máscaras para poder administrar el oxígeno. De acuerdo a las diferentes escuelas que tenemos nosotros para fibrosis quística, vemos que la parte de Europa y la parte de Latinoamérica es un poquito diferente. Tiene un detalle que no es en común para los dos. Nosotros en Estados Unidos y lo que es Latinoamérica y Canadá, utilizamos la terapia inhalatoria, el drenaje postural, vibración y percusión. ¿Qué es el drenaje postural? Son las diferentes posturas, las diferentes posiciones en que colocamos el paciente para que por gravedad se vayan drenando estas secreciones. Esto y lo percutimos, o sea, el palmoteo, lo hacemos nosotros, todo lo que es Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá. Pero en Europa no utilizan la percusión, ellos no están de acuerdo con percusión, no es porque esté contraindicado, es porque ellos utilizan un poquito más las técnicas de expiración, de ejercicios respiratorios con dispositivos. A nosotros nos ha ido muy bien con el drenaje y la percusión y la vibración siempre y cuando sea hecha por profesional que esté capacitado en hacer las cosas bien y de acuerdo al paciente que tengamos. Se hace también ejercicios respiratorios, que es común en las dos escuelas, el uso de dispositivos, que les voy a aclarar muchas dudas que han tenido varios y les voy a mostrar dispositivos para que ustedes vean cuántos más o menos maneja uno y cómo se hace adecuadamente. El ejercicio físico es muy importante y lo deben hacer todos y se hace en las dos escuelas. Vamos a hablar del orden del tratamiento. El orden del tratamiento es muy importante porque cada medicamento que nosotros tomamos en fibrosis quística tiene una función y esa función va correlacionada una con la otra, pero lleva un orden. Este orden, ¿cómo es? Y les voy a explicar en palabras muy sencillas para que ustedes entiendan el por qué es importante tener un orden en el tratamiento. Se inicia con un broncodilatador. ¿Qué hace el broncodilatador? El broncodilatador abre el bronquio, aumenta el diámetro del bronquio. Una vez tenemos ese bronquio abierto, vamos a colocarle la solución salina hipertónica. ¿Qué hace esa solución salina hipertónica? Esa solución humedece bastante e hidrata esa secreción que está muy espesa. Después vamos a colocar el mucolítico, que es la dornasa alfa. ¿Qué hace ese mucolítico? Ese mucolítico hace que esa secreción que ya está mojada la va a cortar, ese moco lo va a cortar para que pueda salir más fácil. Entonces es cuando aprovechamos para hacer drenaje postural, o sea, las diferentes posiciones donde vamos a percutir y a vibrar ese paciente para que elimine esa secreción. Vamos a usar todos los dispositivos o un solo dispositivo por cada paciente con ejercicios respiratorios para que empiecen a botar esa secreción que ya hidratamos, que ya cortamos y ya es mucho más fácil sacar.
Y si acaso el paciente tiene antibiótico inhalado, eso se hará al final. ¿Por qué se hace al final? Porque ya tenemos toda la vía respiratoria limpia, entonces ese antibiótico llega al final de la vía respiratoria, donde están las bacterias, donde están los gérmenes, y podemos matarlo. Pero si ustedes me hacen el antibiótico antes, por ejemplo, cuando inician, resulta que es cuando tenemos toda la secreción acumulada y en la primera expectoración el paciente bota esa secreción y ahí se fue el antibiótico. Por eso eso va al final. Entonces, ven, por eso es importante lo otro. Este es cómo se hace la percusión, cómo es la forma de la mano, las diferentes posiciones en que se coloca el paciente, pero como les digo, tiene que ser por personas que son capacitadas para hacer esto. Importantísimo también tener los equipos adecuados. Entonces, vemos cómo hay equipos que son los compresores que tenemos sobre mesa, por ejemplo, que son estos que ustedes ven acá, que es un compresor donde lo podemos tener en casa y esto es para manejo pesado en casa, para hacer las nebulizaciones. Podemos tener este que es un eFlow Rapid. Este eFlow Rapid, lo que pasa es que es un equipo de membrana. ¿Qué quiere decir? Que este nos ayuda a hacer un poquito más rápida la nebulización, pero es mucho más delicado este equipo que este. Este equipo lo puede manejar el niño, no hay ningún problema, pero este equipo sí es mucho más delicado por los componentes que tiene para que haga más rápido la nebulización. Si aquí demoramos con una nebulización unos 20 minutos, aquí la demoramos entre 7 y 10 minutos. Aquí tenemos otro equipo que este se llama un Trekes. Este Trekes, la diferencia con estos es que es más pequeñito, es portátil y lo podemos utilizar hasta en el carro porque tiene conector para donde está el encendedor del carro y podemos colocarlo ahí mientras vamos en el carro. El que quiera hacer la nebulización lo puede hacer ahí. O tiene una batería, como la batería de los celulares. Esta parte amarilla que ustedes ven acá, esta parte amarilla, eso es una batería. Si la mantenemos cargada, podemos nebulizarnos sin necesidad de tener conectado el equipo ni al carro ni al conector de electricidad. Entonces, por eso es un portátil más tipo cuando viajamos, es mucho más fácil. Aquí tenemos otro equipo que es muy importante, es el Parisinus. Como les decía, el paciente con fibrosis quística tiende a tener mucho problema de vía respiratoria alta. Y como dice un otorrino, amigo mío, dice, todo lo que pasa arriba, pasa abajo. Entonces, lo que tienen en vía respiratoria alta, congestión, obviamente va a estar pasando abajo. Entonces, a muchos muchachos tenemos que mirar que no tengan esa vía respiratoria alta congestionada y para eso, para manejar eso, tenemos este equipo que se llama Parisinus. Ese Parisinus es una nebulización que tiene un dispositivo que se coloca en la nariz y va a vibrar, nos va a mandar el medicamento directo a la vía aérea alta y también va a pasar medicamento para la vía aérea baja. Aquí vemos unos dispositivos. Entonces, estos dispositivos, aquí es donde quiero llegar. Entonces, voy a dejar de compartirles la pantalla porque quiero que ustedes, por favor, vean acá. Perdóname. Entonces, aquí voy a dejar de compartir. ¿Ya me están viendo? Perfecto, sí. Ok. Entonces, yo les voy a mostrar los diferentes dispositivos expiratorios. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, uno de los más comunes que utilizamos aquí en Colombia es este acapela. Este acapela se llama el acapela Choice. Tiene una facilidad y por eso me gusta, porque este se puede desarmar. Entonces, quitamos boquilla, lo podemos abrir y este se puede lavar, o sea, todos sus componentes se pueden lavar sin ningún problema. ¿Cuál es la técnica para hacer adecuadamente los dispositivos expiratorios? Es tomar aire, sostienen, colocan la boca en la boquilla, cerrando herméticamente los labios contra la boquilla y van a expirar largo, largo, largo por un promedio de 6 segundos. Entonces, no es hacerlo rápido,
pero tampoco es hacerlo en una forma lenta. Es continua, expirando largo, que esto nos va a ayudar a desprender secreciones. Hay algunos pacientes, no sé si de los que están conectados, que tienen otra clase de acapela. Son las acapelas que no se pueden desarmar, entonces no les puede uno abrir y no las puede limpiar. Hay unas que son un verde un poco más encendido y otras que son azules. No quiero decir que son malas, son muy buenas también, pero el problema es que no se dejan lavar. Esta sí se deja lavar. Dentro de los otros dispositivos expiratorios, y como les decía, en fibrosis quística tienen que tener cuidado que todos los dispositivos que se utilicen sea fase expiratoria, porque tenemos atrapamiento de aire. Lo que toca tener en cuenta que tenemos que hacer énfasis en la expiración, no en la inspiración. Entonces, este es otro de los dispositivos, este se llama un ParioPEP, que es una esfera que nos va a hacer unas vibraciones y una presión expiratoria y se utiliza la misma técnica. Toman aire, sostienen, colocan en los labios y expiran largo, largo, largo para ayudar a desprender las secreciones. Uno muy similar es el Flutter. Este Flutter es muy similar al ParioPEP. Si ustedes ven, la única diferencia que vemos en físico, por ejemplo, es que el uno viene redondito en la boca, el otro viene en una forma diferente, pero este ParioPEP, depende la inclinación que nosotros tengamos, nos va a ser más fácil o más difícil hacer la expiración. Cuando hacemos estos dispositivos, tenemos que estar sentados a 90 grados para que funcionen. Yo no puedo hacer estos dispositivos si estoy acostada, porque no funciona. Mientras que esta capela puedo estar en cualquier posición, acostada, sentada, de medio lado, y va a funcionar. Tenemos este otro dispositivo que es de los nuevos que ha salido aquí en Colombia, es hecho aquí en Colombia, se llama Moviflem. Este Moviflem es muy similar, obviamente la técnica, toman aire, colocan, soplan y también tiene adentro una esfera. Con este dispositivo quiero hacerles una aclaración. Este se llama Moviflem, pero resulta que en la caja dice incentivo respiratorio. No quiero que lo confundan con los incentivos que son los de las bolitas para subir y bajar el aire, tomar el aire. Hay algo que a mí no me llamó mucho la atención y es eso de decir incentivo respiratorio. Cuando ustedes ven y dicen Moviflem, es un dispositivo para expirar, por favor. Este es para expirar, no para tomar el aire. Y también tienen que estar sentados para hacer esa fase expiratoria. Tenemos estos otros dos. Estos otros dos equipos, ustedes ven dos dispositivos muy, muy similares. La única diferencia es que este tiene un poquito azul y este es totalmente clarito con boquilla blanca. Pero las funciones de estos dos son totalmente diferentes. Una es para la parte inspiratoria y otra es para la parte expiratoria. Entonces, si estamos hablando de fibrosis quística, obviamente vamos a escoger el de la parte expiratoria, que es el azul. Entonces, el azul lo van a colocar aquí. Este se gradúa dándole vuelticas. Esto es como donde le podemos aumentar o disminuir la presión, girándole aquí abajo. Va a ser más fácil o más difícil hacer esto. Vamos a ver que, por favor, cuando ustedes vayan a conseguir alguno de estos, tienen que decir que es el azulito y no el blanco. El blanco es un IMT o Inspiratory Muscle Training, o sea, uno entrenador de función inspiratoria. Y este es el que nosotros llamamos el threshold, que es el para fase expiratoria. Por favor, tengan en cuenta que son diferentes. Entonces, quería hacer
esa partecita para que por favor aclaren siempre que son diferentes las cosas, pero hay muchos y hay muchos más que tienen otras personas que tienen que tener en cuenta es que sea una fase expiratoria. Voy a volverles a compartir aquí pantalla para que sigamos con nuestra charla y entonces seguimos aquí. ¿Están viendo ya ¿Ya están viendo la pantalla? Perfecto, sí se ve. Ok, perfecto. Entonces aquí vamos a seguir en después de los dispositivos, vamos a ver que también podemos tener los chalecos, que es lo que nos ayuda a desprender las secreciones. Estos son equipos que son un poco más caros, valen un poco más de dinero, pero nos ayuda muchísimo también a desprender las secreciones. Y llegamos a la parte de ejercicio físico. Muchas personas creen que porque tenemos problemas respiratorios no debemos hacer ejercicio y eso es lo que más debemos hacer. En cualquier problema respiratorio, el ejercicio físico es algo totalmente importante. Nos va a ayudar a una condición física que nos la mejore o el pronóstico de la enfermedad va a ser mucho mejor. El ejercicio es una medicina de bajo costo porque nosotros podemos hacer ejercicio en un parque y no tenemos que ir a pagar un gimnasio. El ejercicio debe hacerse en una forma continua, en una forma de hábito. Vamos a ver que cuando hacemos ejercicio disminuimos cuando estamos deprimidos o cuando tenemos mucha ansiedad, porque vamos, corremos, montamos bicicleta, cogemos un balón, algo que nos hace pensar en otra cosa, que lo hace todo el mundo y que nos está haciendo mucho bien para nuestro organismo. La oxigenación cerebral mejora muchísimo. El sueño, ustedes van a ver que el sueño va a ayudarles mucho a descansar después de que han hecho ejercicio. Entonces es algo muy, muy importante. Últimamente nos han llegado los moduladores. Yo no sé, me imagino que nos estamos conectando de muchos países y vemos que en algunos ya tenemos los moduladores, en otros no. Aquí en Colombia ya tenemos moduladores, entonces ya vemos que estos medicamentos nos han ayudado muchísimo para que nuestros pacientes estén mucho mejor, donde la continuidad o cuando tenemos la enfermedad y ellos tienen los moduladores, vemos cómo se para el daño que se está haciendo en el pulmón y muchas veces se revierte. Por favor, pueden apagar el volumen de todos, por favor. Muchas gracias. Entonces vemos que cuando tienen moduladores, vemos que esta fibrosis quística se nos estanca y muchas veces mejora algunos daños que ya ha causado. El doctor Óscar Asensio, que es un neumólogo, presidente de la Sociedad Española, dice esto que me llamó mucho la atención. Dice, con los nuevos tratamientos moduladores serán pacientes que probablemente ya no morirán de esta enfermedad, porque la enfermedad se para totalmente, incluso se recupera parte de lo perdido. Y eso me consta porque ya en exámenes de rayos X vemos cómo cambian los pulmones de los pacientes sin tener modulador y cuando tienen el modulador. Entonces esto es totalmente cierto. Aquí Disculpa, les traigo, Claudia. ¿sí? Perdón. Si pudieras poner la presentación en modo grande para que puedan visualizarlo. Ay, por favor. Muchísimas gracias. ¿Ahí ya lo ves en modo grande? Sí, perfecto. Ok, bueno, vamos a adelantar todo esto. Entonces aquí, esta es la última diapositiva. Esto sucedió la semana pasada. Es de la Fundación de Fibrosis Quística Americana, de CFF, donde estaban dando un update de el pronóstico de vida de los pacientes. Y decía que en Estados Unidos ya está en 56 años, la media. No quiere decir que se van a ir a los 56 años. Quiere decir que el promedio de todos va en 56 años y que hay pacientes de 60, de 70 años con fibrosis quística, que fue una cosa excelente en esta comunicación. Y la FDA está en estudio para probar que los moduladores, el Trikafta, se le pueda dar a los niños de 2 a 5 años.
Eso se supone que está esperado para que salga en la próxima spring. Entonces, estamos esperando eso para todos los pacientes, que es una gran noticia. Esto salió la semana pasada, pero quería compartirlo con ustedes. Vamos a hacer ahorita algunas preguntas, algunas dudas, y saben que en LoveXer, en Fikires, en Happier, estamos para ayudarles, para colaborarles, y quedo pendiente para sus preguntas. Muchas gracias, doctora Claudia Jiménez, por esta excelente presentación y por la información que nos han compartido. Es importante tomar el control de nuestra salud para la búsqueda de nuestro bienestar. Sí hay muchas preguntas del público, y también, como no se pudo visualizar unas láminas sobre los moduladores, quizá de repente podríamos reforzar esa parte. Ok, ¿quieres que pase Sí, algo de de repente moduladores? podríamos presentar la de los moduladores, porque como no las pudieron visualizar, Sí. quedaron algunas dudas. Gracias. Sí. Ahí ya están viendo la pantalla. No, no se ve por ahora. ¿Se ve? Bueno, permíteme a ver. Yo la puedo proyectar, Por favor, sí. por ¿Sí? favor. Sí, sería mejor. Aquí estamos. Ahora sí. Bueno, este es una de mis pacientes cuando recibió Trikafta. Entonces, estos moduladores lo que hacen es que nos ayudan a mejorar ese daño que tenemos con los electrolitos, digámoslo así, con toda la parte de el agua que no deja pasar de la parte interna a la parte externa, esa agua para hidratar esas secreciones. Entonces, estos moduladores ayudan mucho a que todo vuelva a su parte normal. Entonces, por eso los pacientes que empiezan a tener estos moduladores, podemos empezar a disminuir paulatinamente muchos de los medicamentos que tenemos. No quiero decir que de una vez los quitemos cuando empezamos con estos moduladores, pero vamos a ver que mejoran tan rápido que poco a poco la necesidad de tanto medicamento se va disminuyendo. Entonces, eso es la parte importante de estos moduladores. Perfecto, doctora Claudia. Aquí voy a compartir las preguntas de los participantes. A ver, una de las preguntas es: ¿cuál es el deporte recomendado para niños con fibrosis quística? El deporte recomendado para los niños con fibrosis quística es el que más le guste al niño. O sea, no es que hay un deporte excelente para fibrosis quística y yo como tratamiento puedo decir, no, es que solamente el de fibrosis quística puede jugar tenis. No, el que le guste al paciente y el que tenga a la mano. Puede ser que sea solamente que tenga un balón y quiera ir a jugar basquetbol, que tenga un balón para ir a jugar fútbol, que pueda nadar, que pueda hacer cualquier deporte, montar bicicleta, el que le guste al paciente, porque es muy incómodo decirle a un paciente, yo lo obligo a que usted tiene que hacer tal deporte, y resulta que es el que no le gusta al paciente. Entonces tiene que ser el que él disfrute, ese le va a funcionar. Excelente. Otra pregunta por aquí: ¿qué posibilidades tengo de tener otro hijo con fibrosis quística y qué puedo hacer para no transmitirle la enfermedad? Sí. Cuando papá y mamá traen dañado el cromosoma 7, el porcentaje para que el bebé nazca con fibrosis quística es 25%. El otro 25% es para que el bebé esté normal y el 50% es para que el bebé nazca siendo portador. ¿Qué quiere decir que es portador? Que trae solamente la información de un papá. Entonces, no va a presentar las manifestaciones de la enfermedad, pero sí trae la información. Entonces, va a tener que tener mucho más cuidado en el transcurso de su vida y cuando vaya a querer procrear bebés. Pero de por sí, el 25% es o con fibrosis quística o sin fibrosis quística. Es como una lotería. Nadie te puede decir exactamente. Si tú ya quisieras algo para tener bebés, toca ir a un laboratorio con un ginecólogo y hacer todas las pruebas en un laboratorio para que hagan después muestras in vitro y hagan ahí la mezcla de un
óvulo y de un espermatozoide que no lleve esa información. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta por aquí. ¿Cuánto tiempo debo esperar entre una nebulización y otra? Muy buena pregunta y la hacen bastante. Y esto lo digo más por experiencia y por el día a día de cada uno. Lo ideal sería que entre una nebulización y otra mínimo esperáramos 15 minutos, pero con el día a día que es tan agitado es imposible. Entonces toca terminar una y preparar la siguiente para que todos puedan tener sus actividades. Eso sí, por favor, cada nebulización con un equipo diferente de micronebulizador. O sea, esto es lo que va a cambiar, no el compresor. Estos son los que van a cambiar. Por ejemplo, uno para la hipertónica, uno para la dornasa y si tengo antibiótico, pues otro. Pero el compresor como compresor puede ser el mismo para todas las nebulizaciones. Perfecto. Otra pregunta. La tobramicina le produce mucha tos a mi hija. ¿Eso es normal o quizás sea porque previamente no la nebulicé con la solución hipertónica? Ese orden no lo sabía, menciona, que nunca se lo habían explicado. Exactamente. O sea, tiene que ser con orden, tienen que hacer eso con orden, porque si no, si lo estabas haciendo la tobramicina al inicio, cada vez que esto le daba tos a la niña expectoraba y ahí se fue todo el antibiótico y no le funcionó para nada. Ok, perfecto. Una persona con daño hepático, pero con una buena función y diabetes asociada a fibrosis quística, ¿puede usar Trifacta? Aquí en Chile no lo han aprobado, lamentablemente. Ok. Sí, pero tienen que tener mucho cuidado con la parte hepática. Se ha demostrado que sí, a veces en algunos pacientes causa daño hepático. Entonces, tienes que tener una función hepática buena o estarla al menos mirando para que no se vaya a dañar el hígado. Pero eso sí tiene que estar bajo supervisión médica todo el tiempo. Perfecto. Otra pregunta, ¿por qué los compresores ya no duran como antes? Solo 6 meses de vida y es una batalla para que las EPS lo entreguen. Ay, sí, yo no te puedo contestar eso porque eso sí toca el que hace los compresores. Ahí sí, algunos dicen que sí, algunos dicen que les dura un poquito más. Tienen que tener mucho cuidado con el manejo de los compresores. Primero, una nebulización no puede durar 45 minutos. O sea, si ustedes ven que la nebulización dura 45 minutos, o no está funcionando el micronebulizador o no está funcionando ya el compresor. Entonces ahí es donde tenemos que ver. Acuérdense que el compresor tiene unos filtros que tenemos que estar cambiando. La nebulización debe durar más o menos 20 minutos y acuérdense que la nebulización no es hasta que es la última gota de la última gota de la agüita que estaba aquí. Siempre deben quedar un poquito de agua de remanente aquí, un poquito. No es que les quede todo la nebulización que colocaron, pero siempre debe quedar un poquito. Entonces es un promedio más o menos 15, 20 minutos, pero no más. Muchas gracias. Otra pregunta relacionada al compresor. ¿Cuánto se debe cambiar? Idealmente hay unos que duran 2, 3, 5 años. Depende el manejo que les estén dando. Ok, perfecto. ¿Una persona con fibrosis quística puede tener un hijo sano? Una persona con fibrosis quística puede tener un hijo sano siempre y cuando su pareja no tenga fibrosis quística. Muchas gracias, doctora. Una pregunta más sobre, ¿es posible que una EPS en Colombia entregue el Rapid eFlow? El eFlow Rapid, sí, hay algunas CPS que los están entregando, sí señora. Eso depende qué les está formulando el neumólogo. Eso va directamente de lo que el neumólogo solicita a la EPS. Ok. Otra pregunta, ¿es efectivo el uso de jarabes con carbocisteína? Pues realmente no soy muy amiga de los jarabes, pero eso se los define su médico neumólogo. Yo prefiero que se hidraten muchísimo con lo que están tomando.
Muchas gracias a todos por las preguntas. Esto es la parte más importante, ¿no? Que todos tengan estas dudas y que la doctora Claudia pueda despejarlas. Otra pregunta por aquí. Recuérdenos, por favor, el orden de los medicamentos para los que ingresamos un poco tarde a la reunión y los mucolíticos convencionales como N-cetilcetina que tan recomendados son para esta patología. Bueno, el orden de los medicamentos iniciamos con broncodilatador. Broncodilatador es el que abre el bronquio, tipo salbutamol, Verodual, estos son los broncodilatadores. Después del broncodilatador viene la solución salina hipertónica, que es la que va a humedecer, a mojar ese moco. Después de la hipertónica viene la dornasa. La dornasa es la que corta el moco para que pueda salir. Después de la dornasa hacemos ejercicios respiratorios, si pueden y si tienen quien haga percusión vibración, con drenaje postural, ejercicios respiratorios, tos asistida para mover todo ese moco que tenemos, y después de haber hecho eso, sí se coloca el antibiótico nebulizado. Muchas gracias, doctora Claudia. No sé si tiene alguna final recomendación para darle a todos sus pacientes y a los que pues no lo son, pero invitarlos a sumar nuevamente a que participen del programa Happier. Bueno, yo sí tengo un consejo para todos y es que tengan mucho ánimo. No se me vayan a deprimir, por favor. Cuando necesiten un apoyo, una duda, consulten con alguien que sepa. Tengan planes a futuro, hagan su vida normal, disfruten el día a día. Y por favor sean adherentes a tratamiento y los que puedan unirse a fundaciones, a lo que es Lovexer, a lo que es Fiquires, que siempre los están apoyando, por favor háganlo, aprovechen esas facilidades que les da la vida para que ustedes puedan sentirse acompañados y no se sientan solos. Y conmigo cuenten siempre. Muchas gracias, doctora Claudia. Hay una pregunta más por aquí sobre la indicación de cada uno de los dispositivos expiratorios. Ok. Hay diferentes, como les mostré, estos son algunos de los dispositivos, porque hay muchos más. El dispositivo que ustedes tengan y que les funcione, ese es bueno. O sea, no tienen que tener ni 2, ni 3, ni 4. Con que tengan uno que les funcione, ese es suficiente. Muchas gracias, doctora Claudia Jiménez. Ahora sí, bueno, con esa pregunta cerramos la charla. Muchas gracias por su excelente ponencia y por ayudarnos a despejar las dudas. Actividades como estas vamos a seguir realizando en alianza con la Fundación Fiquires para poder brindarles la información que ustedes necesitan para mejorar la gestión de su enfermedad. Agradecemos a todos por su participación y hacer realidad este tipo de eventos tan importantes para empoderarnos y conocer cómo mejorar nuestro autocuidado. Nuevamente, les brindamos nuestro agradecimiento a la Fundación Fiquires y a Vertes que nos apoyaron para realizar esta actividad. Y si quieres realizar alguna cita online o telefónica con la doctora Claudia Jiménez de forma gratuita, se puede registrar en el link que se está compartiendo en el chat y los va a contactar el menor tiempo posible para poder agendar esta primera cita. Y a las personas registradas en el programa Happier se les va a enviar contenidos de forma frecuente sobre fibrosis quística y los invitamos a checar su bandeja de entrada o spam y también a seguirnos en redes sociales para futuras actividades. Hasta pronto y desde la Fundación Lovexer nos despedimos hasta otra oportunidad. Muchas gracias, doctora Claudia. Con mucho gusto.